La Zona Cero. Y en esta mesa, junto al servidor, Silvia Casasola, Amado Martínez, Miguel Pedrero, Manuel Carballal y Juanjo Sánchez Oro. Buenas a todos. Hola, buenas. Hola. Buenas y planas noches. Mado, ¿te escuchamos? ¿Te hemos oído? Buenas noches, he dicho, no sé. Sí. Es que... Se ha metido mi voz ahí entre las sombras Sí. de otras voces. Bueno, y vamos a hablar de muchas cosas, porque en los últimos tiempos se ha comentado mucho, y vamos a hablar de esa teoría. Se ha comentado mucho que la Tierra es plana. Esa teoría ha tenido mucha difusión y muchos seguidores, más de 100.000 en nuestro país. Aunque parezca extraño, hay adhesiones en medio mundo y en esa cosa cree, como decimos, mucha gente. Más de 100.000 personas en toda España y millones en todo el mundo. Hay un terraplanista incluso muy conocido, hemos hablado aquí en los Estados Unidos, que ha llegado a construir una nave espacial para demostrarlo. Se pegó un castañazo. En España existe una persona que lidera ese movimiento y que está esta noche con nosotros. Pedro Duque escribió sobre él un tuit, tuvo mucha difusión. El astronauta Pedro Duque se sorprendía que tuviera tantos seguidores porque él, como astronauta, había podido comprobar que lo que él decía era absolutamente falso. Pero vamos a estar con él y vamos a preguntarle una serie de cosas. Oliver Ibáñez, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Oliver, gracias por tenerme. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Desde dónde nos hablas, por cierto? Desde Barcelona. Por cierto, es que estoy pensando que en Barcelona hoy ha anochecido unos 45 minutos antes que en La Coruña. Y esto se debe a que la Tierra es redonda. Y tú defiendes lo contrario. ¿Por qué? Sí, bueno, primero hay que entender que en el modelo de Tierra plana, lo que nosotros explicamos es que el Sol es mucho más pequeño que la Tierra, mucho más pequeño de lo que nos han dicho y está mucho más cerca. Por lo tanto... El Sol es mucho más pequeño que la Tierra, pues en julio calienta, que no veas, ¿eh? Sí, pero es tal y como lo vemos con nuestros propios ojos. El Sol, de hecho, tiene un tamaño prácticamente idéntico al de la Luna, tal y como vemos con nuestros propios ojos en el cielo cada día. Y, sin embargo, nos han hecho creer que el Sol en realidad es muchísimo más grande que la Luna y que la Tierra, y que el Sol parece tener el mismo tamaño en el cielo que la Luna porque casualmente se encuentra a X distancia, etcétera, etcétera. Nos han hecho creer todo un sistema, una cosmología que va en contra de lo que experimentamos con nuestros propios sentidos y afortunadamente hoy en día estamos volviendo a usar la razón y a confiar en nosotros mismos. Es un buen momento bueno, hemos de decir que aunque sea verdaderamente extraño, pero tiene esa teoría, la de la Tierra plana, muchos seguidores, cientos de miles en España y millones en todo el mundo. Pero este programa y este momento, Oliver, es un buen instante para poder decir que todo ha sido una gran broma y que esto no te lo crees, ¿no? ¿O sí? No, la broma realmente la ha gastado la NASA desde su inicio a finales de los 50, enseñándonos imágenes creadas por ordenador y diciéndonos que son fotografías reales. Nosotros ahora vamos en serio, ¿no? O sea, estamos haciendo investigaciones serias, presentando datos serios y, bueno, pues por fin estamos descubriendo la verdad. Esa verdad tú la basas en el método científico. ¿Cuál es el método que a ti te lleva, por ejemplo, a concluir, no sé, que la Tierra es plana o que la gravedad no existe y es falsa? Bueno, hay una serie de experimentos que se pueden llevar a cabo e incluso pues las leyes básicas de la física, por ejemplo, que la naturaleza de los fluidos es la de estar y permanecer nivelados. Si la Tierra fuera una esfera, pues la superficie de las aguas en reposo debería presentar cierto grado de curvatura, como cabría esperar, pero lo cierto es que lo que vemos en la realidad es que las aguas están totalmente niveladas. Esto no sería posible en una esfera,
donde se deberían de curvar las aguas, pero lo cierto es que a cualquier nivel, ya sea en un vaso de agua, una piscina, un lago, los océanos, la superficie de estas aguas siempre va a estar nivelada, y esto es lo que se puede determinar usando el método científico, que requiere observación, repetición pues demostrar los resultados, algo que no ocurre en el modelo de tierra esférica, donde nos dicen que el agua se puede curvar y se puede incluso pegar al exterior de una esfera giratoria. En el mundo real, si ponemos agua sobre una esfera giratoria, evidentemente no se va a quedar pegada. Eres autor de un libro, me decía Juanjo, que te quedó absolutamente redondo, un libro titulado La Tierra Plana. La Tierra Plana ha tenido un éxito enorme. ¿Cómo se puede explicar ese éxito? Sí, se llama Tierra Plana, la mayor conspiración de la historia, que está en Amazon. Y bueno, pues yo creo que ha tenido éxito porque primero no se había escrito en español ningún libro sobre el tema, y es una información relativamente nueva, ¿no? Que aunque el debate siempre ha existido, de hecho, pues hoy estaba leyendo un libro del año 550 de un geógrafo griego que defendía la Tierra plana, pero ha sido recientemente con las redes sociales, Internet y YouTube concretamente, donde se ha expandido este tema y donde está llegando a muchas personas. Y contestando a la segunda pregunta que me habías hecho, que no te la he contestado antes respecto a la gravedad, lo que se niega no es que haya lo que se niega es que haya una fuerza de atracción, es decir, que un objeto por tener más masa simplemente atraiga a otro con menor masa. Esto es lo que se niega porque no se puede observar en el mundo real, igual que las órbitas, no es algo que podamos observar en el mundo real y nos dicen que ocurre en el espacio exterior. Lo que no se niega es el efecto de la gravedad, podemos observar, que es que las cosas caen a una determinada velocidad, que los objetos experimentan una aceleración vertical. Esto sí que es observable, pero no sabemos por qué se produce esta aceleración vertical. Según la gravedad nos dicen que es porque la Tierra, la masa de la Tierra, el centro de la Tierra está atrayendo las cosas, pero esto jamás se ha comprobado. Podría ser por una presión externa, magnetismo, cualquier cosa. Con todo el respeto, pero escuchándote, he pensado en esta canción que ahora escuchamos. Eres muy joven, uno puede pensar que son cosas de la edad. ¿Qué va a pasar cuando tengas 40 años y le tengas que explicar a la gente que fuiste el líder de este movimiento? Bueno, hay gente de más de 40 años, muchísima gente. De hecho, las métricas de mi canal muestran que mi principal público es de los 25 a los 35 años, y yo diría que hay más gente mayor que cree este tema. De hecho, conozco a muchísimos expertos, tanto pilotos como científicos y de todas las áreas, ingenieros, que están con esto, ¿no? Con este modelo, y que han conseguido abrir los ojos y saben que la ciencia verifica lo que nosotros estamos exponiendo. Oliver. ¿Y tú serías capaz, Oliver, de hacer lo que ha hecho este terraplanista en los Estados Unidos? Es que ahora nos hablas de pilotos. Él ha construido una nave espacial, se ha subido al espacio para intentar demostrar que no había curvatura en el espacio, se ha pegado un gran castañazo y no ha podido demostrar su teoría. ¿Tú lo llegarías a hacer eso? No, realmente eso me parece una payasada, lo que hizo ese señor. No, de hecho, no nos vinculamos con ese tipo de noticias, que más bien parecen algo incluso controlado, ¿no? por el propio gobierno, para intentar ridiculizar el tema de la Tierra plana, como ya han hecho en muchas ocasiones. Tú lo que comentas en diferentes sitios es que la NASA nos está mintiendo. Según tú, ¿por qué? ¿Cuáles serían las motivaciones que nos quisieran mentir, de estar dando esa desinformación? ¿Por qué no dicen la verdad, que es la que tú defiendes, ¿no? Que la Tierra es plana. Sí, bueno, en primer lugar, como dato anecdótico, pues el presupuesto de la NASA es de 19, algo mil millones de dólares al año. Entonces, claro, ahí hay un evidente beneficio económico. Cuando dicen que ponen satélites, que lanzan misiones, todo esto cuesta millones de dólares, y luego pues igual no se hace, ¿no? Como dicen.
pero luego está un motivo más oscuro, más quizás que da un poco más de respeto, de miedo, que ya entramos en el mundo de la conspiración, el saber que hay pues una élite o un gobierno, un poder en la sombra que conspira contra la humanidad para vaciarnos espiritualmente. Hay que entender que no solo la teoría heliocéntrica con la Tierra esférica, sino que también está pues la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, lo que serían las teorías científicas modernas que surgieron casualmente pues con el auge de la masonería. Estas teorías no será lo que nos como el dicen... maso que tuvimos el otro día, porque estuvimos hablando con el gran maestre de la gran logia, el máximo representante de la masonería en España, y menudas cosas. Dijo, por cierto, Oliver, antes decía que eres muy joven, pero eso no quiere decir que no seas licenciado en Derecho. ¿Dónde estudiaste para no mandar a nadie ahí? Bueno, a mí me da igual si mandas a alguien o no, porque ya no estoy en esa universidad. Es que no creo que puedan enseñar esas cosas en la universidad, ¿no? No, bueno, en Derecho seguro que no, y en las carreras de ciencia tampoco te lo van a enseñar, claro. Porque ahí enseñan pues las teorías la conspiración, oficiales. ¿no? La mentira. Bueno, enseñan las teorías oficiales y la gente crece pensando eso, y si no das con una información que contrasta pues lo que te han enseñado, pues siempre vas a creer en estas teorías oficiales, ¿no? Pero conviene analizar lo que te enseñan tanto en el colegio como en la universidad, que no deja de ser realmente como una extensión del colegio, ¿no? Y otra de las teorías que tú también comentas es que la Tierra está bajo una cúpula. ¿De dónde sacas esa información? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar que es así? Sí, bueno, para acabar lo que estaba diciendo antes, quería decir que el objetivo final de toda esta conspiración, de estos engaños, es un vaciado espiritual, en el sentido de que nos dicen que el universo surgió de la nada, no hay ningún creador, luego evolucionamos de forma aleatoria y que estamos en uno de los trillones de planetas que existen perdidos por el universo infinito, prácticamente, con trillones de planetas. Entonces, por lo tanto, tú estás a favor de los que acabaron con Galileo por decir que la Tierra se movía, ¿no? Entonces, porque decía más o menos lo mismo, que sí, es un vaciado espiritual y esas cosas. Esto evidentemente deja al ser humano como algo, pues un producto del azar y algo sin importancia, lo cual nos aleja de la idea de un creador, y esto es lo que no quiere esta élite, ¿no? Mira, contestando a lo de la cúpula, esto es algo, pues, primero sacado de escrituras antiguas, escrituras como la Biblia, que nos comentan que hay una bóveda celeste en el cielo donde están las luminarias, sol, estrellas y luna, y luego de observaciones, hechos contrastados, como por ejemplo que ningún cohete no gubernamental ha conseguido salir de la atmósfera terrestre de la Tierra, y solo casualmente los cohetes lanzados por agencias espaciales gubernamentales pues consiguen salir al espacio exterior y mostrar estas imágenes que en muchas ocasiones tienen una veracidad bastante dudosa. Mira, a mí me sorprende porque tú eres un tío majo, un tío interesante, una persona con conocimientos, pero que defienda estas cosas llama muchísimo la atención. Porque, por ejemplo, tú estás hablando de una serie de cosas. Una de las cosas que tú dices, porque tú escribiste el libro cuando el anterior presidente de los Estados Unidos, que considerabas uno de los jefes de la conspiración, Barack Obama, su mujer, Michelle Obama, tú decías que no era mujer, sino que era hombre. En el fondo hay mucho machismo en lo que tú defiendes. No, bueno, no es machismo, es simplemente examinar las evidencias gráficas, las imágenes, las grabaciones, y el enfocarlo con una mente abierta, el saber que, bueno, la gente de la élite, pues hay cosas muy extrañas, ¿no? Parece haber, pues, digamos, pues una característica que tienen en común, que es, pues, la androginia, como el dios pagano satánico Baphomet, al que adoran muchas sociedades secretas, y que era andrógino, ¿no? Baphomet era andrógino. Entonces, pues estamos investigando el tema este, ¿no? Que parecen tener pues unas características un poco
extrañas. Bueno, está echándose las manos a la cabeza mucha gente aquí en la tertulia. Yo quiero darles paso si te quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Yo sí no hay problema. Juanjo, dinos. No, yo quería preguntar, porque según te estoy escuchando con mucha atención y también te he estado siguiendo en algunos de los vídeos que has publicado. Tú, claro, por lo que veo, defiendes que la conspiración surge aproximadamente pues, a partir del siglo XVII, siglo XVIII con la masonería. Pero anteriormente ya había muchos científicos, muchos eruditos, muchos intelectuales que también defendían la idea de que la Tierra era redonda y no solamente eso, sino que lo habían demostrado. Entonces, explícame cómo, por ejemplo, podía formar parte de la conspiración Eratóstenes en el siglo III, que es capaz de medir la curvatura de la Tierra. Y es más, ese experimento lo he hecho yo en el instituto, desde Madrid y desde Canarias, y nos daba exactamente el mismo resultado para calcular el radio de la Tierra. Entonces yo formo parte de la conspiración también, Eratóstenes también. En este caso es un experimento que he hecho yo mismo, por lo tanto aquí no estamos hablando de que nadie me ha manipulado. ¿Y por qué me tengo que fiar de tus experimentos y no de los que he hecho yo? Sí, efectivamente, en el año 240 a.C., Eratóstenes supuestamente pues calculó la circunferencia de la Tierra usando dos palos, ¿no?, situados a una distancia concreta. El problema es que esto contradice el hecho observable de que los rayos del Sol forman ángulos convergentes, creando pues una pirámide, un triángulo en el cielo, ¿no? No lo contradice, te digo, lo he hecho yo y no lo contradice, lo confirma. Ya, pero el propio Neil deGrasse Tyson, astrofísico que conocerás, muy famoso, actor también. Pero te repito, lo he hecho yo, el experimento. ¿Por qué pero me va a valer los testimonios encima de que te fías de Grayson, que es de la NASA? Que forma parte de la élite, no lo entiendo. ¿Por qué coges esa fuente? Bueno, déjame acabar si quieres. Neil deGrasse Tyson, él mismo dijo hace unos días en un vídeo que comenté, por cierto, él mismo reconoció que este experimento no demuestra realmente que la Tierra sea redonda y que puede ser interpretado por una parte teniendo en cuenta que la Tierra es esférica y el Sol está muy lejano y es muy grande, o teniendo en cuenta que la Tierra es plana y que el Sol es cercano y muy pequeño. Entonces, este experimento realmente no demuestra la esfericidad, porque es de trigonometría básica. No creo, perdona que se pueda debatir, me vas a perdonar, Oliver, si la Tierra es plana o no. Me parece que está fuera de todo debate. A mí me interesa saber cómo hay gente que se cree estas teorías y lo que hay detrás de este movimiento. Porque escuchándote la gente lo puede ver y notar. Hay una religiosidad muy anticuada, ¿verdad, Manuel? Tú que eres un experto en historia de las religiones, parece que nos está hablando alguien hace 2000 años o hace 1000, ¿no? Hombre, yo en principio estoy admirado por el valor. Yo totalmente, tiene mucho valor, sí. Yo reconozco que me admira, que además habla con esa serenidad y esa ponderación y esa elocuencia, y a mí me tiene fascinado porque no conocía yo que esto iba en serio. O sea, pues que cuando nos lo dijiste que estabas de broma, pero no, parece que el tema va en serio. Y es verdad que todo el origen del movimiento terraplanista es fundamentalmente religioso. Está muy estudiado además todo su origen basándose tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam. Hay corrientes dentro de distintos movimientos cristianos fundamentalistas, de distintos movimientos musulmanes fundamentalistas y de distintos movimientos judíos fundamentalistas que mantienen exactamente lo mismo que está diciendo Oliver, la teoría de la Tierra plana, la negación de la evolución de las especies, todo ese tipo de cosas es que tienen un origen fundamentalmente religioso, lo cual me sorprende que en el siglo XXI peguemos este retroceso y que tenga realmente seguidores y que haya cuajado. A mí me alucina. Hombre, yo creo que tiene... Sí, bueno, es cierto que en los, como he dicho antes, los textos religiosos o antiguas escrituras religiosas describen el mundo pues bajo esta cosmología, ¿no? De hecho, solo hay que leer el Génesis 1, ya te describe, pues ya te dice que la Tierra no se mueve. Esto más que tierra plana, en la Biblia se dice que la Tierra no se mueve. Sí, es que en la Biblia no se dice que la Tierra es plana, desde luego.
pero sí es cierto que es el centro del universo. Pero a mí me sorprende que alguien no crea que la Tierra es redonda, que no hay que demostrarlo, por supuesto, porque hay más que evidencias, y lo haga desde el Génesis. Pero ¿Me vas a perdonar, Oliver? Porque me parece... Hay, en un país, ayer lo estábamos comentando, en un país de tradición católica como España, la mayoría de las personas... Sí, pero en el 2018 siempre, estamos. Pero que a lo largo de toda la historia... No estoy diciendo que el Génesis sea únicamente la única prueba de que esto sea cierto. Ya he dicho antes varios argumentos. En mi libro pues doy más de 50 argumentos científicos y observacionales que la Tierra es un plano inmóvil, pero sin duda el Génesis es curioso que describa pues una cosmología que nada tiene que ver con la que nos han implementado desde pequeños a través de las teorías científicas actuales. El Génesis describe una Tierra inmóvil. Hay varios pasajes de la Biblia que son incongruentes con la idea de que la Tierra es una esfera. Claro. Y bueno, también está lo de la teoría de la evolución. El Big Bang es totalmente incompatible con la cosmología bíblica. Pero más allá de eso, como he dicho, hay pruebas observacionales como la del agua. Eso es que es innegable que las superficies de agua también hay pruebas observacionales de telescopios, Oliver, que han visto que además de la Tierra hay otros planetas que también tienen forma esférica. Las cámaras y telescopios han visto objetos en la distancia, edificios, montañas que serían imposibles de observar en una Tierra esférica, pero que sin embargo se pueden ver. Los cuerpos celestes, esto es algo bastante curioso que hoy en día con las cámaras actuales potentes cualquiera puede enfocar a una estrella o a los llamados planetas que en la antigüedad eran conocidos como estrellas errantes, porque realmente cuando lo enfocas con zoom se ven exactamente igual las estrellas y los planetas. Oye, Oliver, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando acabe, un segundo. Y no son esferas como nos habían contado, sino que parecen ser una especie de plasma que cambia muy rápidamente de forma y de color y parecen muy cercanas. A ver, Miguel, pregunta. No, simplemente le quería preguntar si, Oliver, si estás convencido de la existencia de extraterrestres reptilianos infiltrados entre nosotros y que algunos de los grandes líderes son reptilianos. ¿Defiendes esta postura? Pregunto. No, nunca he hablado de reptilianos extraterrestres en mi canal. De hecho, extraterrestres tal y como los conocemos del espacio exterior, siempre he dicho que no creo que existan porque no creo que exista el espacio exterior tal y como nos lo han contado. Sí que puede haber un espacio más allá del límite del cielo, más allá de la bóveda, de la cúpula, donde habitan, según dicen las escrituras, seres espirituales, pero extraterrestres, aliens de planetas esféricos como los que muestra la NASA, evidentemente no. De hecho, esto es algo que está promoviendo la NASA y los medios de comunicación últimamente y que parece que va a desembocar en una especie de invasión o de noticia de que han descubierto vida extraterrestre, que esto es lo que va a ocurrir dentro de unos años, que la NASA va a decir que ha descubierto vida extraterrestre, etcétera, etcétera. Oliver, nos acercamos a las noticias, pero te agradecemos muchísimo el valor que has tenido para hablar con nosotros. No estamos de acuerdo, pero tu argumentación, por lo menos reconocemos aquí, desde la Rosa de Vientos, tu valor. Oliver, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en este mundo esférico y después continuamos. Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno estrena hoy su agenda oficial con una reunión en Moncloa con su homólogo de Ucrania. Las designaciones del nuevo Consejo de Ministros, que podría estrenarse ya el viernes, se esperan para pasado mañana. En La Sexta asegura no ser uno de los ministrables el secretario de Justicia del Partido Socialista, que augura un ejecutivo paritario y con carteras importantes. Si alguien en este país es experto en hacerlo complicado, en tener confianza en sí mismo y en su grupo y en su partido, en morir y resucitar 2 veces contra los poderes económicos y contra las cabeceras mediáticas que ya podían también entrar en el siglo XXI y dejar de hacer esas cosas, ese es Pedro Sánchez, que es presidente del Gobierno, el primero que no es diputado, el primero que presenta una censura de la gana,
Y una cosa más que no se ha dicho, aunque sea como consecuencia de la censura. El primero que no es propuesto por el rey a la Cámara, que sale de una votación directa al Parlamento, que es la moción de censura, legítima y constitucional. El Partido Popular advierte de que introducirá las enmiendas que considere oportunas en los presupuestos generales de este año, que aprobados en el Congreso el martes deben iniciar su tramitación en el Senado. Yolanda Viladecans. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, asegura que presentarán en el Senado las enmiendas a los presupuestos que consideren oportunas y no descartan enmendar la inversión pactada con el PNV. Levy insiste en que su partido realizará una posición seria y firme en la defensa de la legalidad constitucional y que pretende ser el referente de la oposición a Sánchez en el marco del centro-derecha en que también se encuentra Ciudadanos. Andrea Levy además exige al nuevo presidente del Gobierno que defienda la Constitución en Cataluña y que lo haga por encima de los trueques que han permitido a Pedro Sánchez llegar a la Moncloa. La Constitución que ayer prometía el señor Pedro Sánchez es la que pisotean sus socios en Cataluña, el señor Torra, el señor Puigdemont y los señores de Esquerra Republicana. ¿Cuáles son, por tanto, los riesgos que debe asumir el señor Sánchez? Y que, desde luego, el señor Sánchez se comprometa a que la legalidad se respete en Cataluña por encima del trueque político que le ha hecho llegar a la Moncloa de la mano de Puigdemont, de la mano de Esquerra Republicana y de la mano de Podemos. Precisamente el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, dice haber contactado ya con Pedro Sánchez, del que espera soluciones y no gestos. Yo, señor Pedro Sánchez, le demanaré tres cosas. Yo al señor Pedro Sánchez le pido tres cosas. Primero, ¿cuál es su postura sobre los derechos civiles y libertades políticas en este país? Dos, le quiero pedir la restitución de las leyes sociales. Espero que con el PSOE no haya ningún problema en esto. Y en tercer lugar, quiero saber su posición respecto al derecho de autodeterminación en Cataluña. Hoy está previsto que Torra visite a 5 de los exconsejeros en prisión preventiva en la cárcel de Extremera. Congreso de Oncología de Chicago, el más importante del mundo en la materia. Se han presentado 6.000 estudios con novedades en 25 tipos de tumores, con una amplia representación española, muestra de que la investigación oncológica en nuestro país es puntera. Enviada especial, Belén Gómez del Pino. El efecto de los condicionantes que rodean al enfermo gerontológico es tal que los propios oncólogos se plantean si es correcto aplicar tratamientos agresivos en pacientes incurables. De hecho, un estudio mexicano presentado aquí en Chicago muestra que los ancianos con cáncer prefieren vivir menos con más calidad de vida a vivir más en peores condiciones. Por eso son importantes proyectos como el que lleva a cabo la Fundación Jiménez Díaz, pionero en España, que analiza el entorno social y afectivo del paciente, además de sus otros problemas de salud, antes de tratarle de cáncer. Raúl Córdoba es el coordinador de la unidad de linfomas. Cada vez estamos aprendiendo a identificar características de los pacientes para seleccionar aquellos que, a pesar de la edad que tengan, están lo suficientemente fuertes como para poder enfrentar un tratamiento y poder ofrecerles una estrategia curativa, igual que si fuera un paciente joven, porque los linfomas son enfermedades que podemos curar. Abordajes como este muestran otra pequeña revolución en la lucha contra el cáncer. Los especialistas escuchan cada vez más al paciente para valorar el mejor tratamiento oncológico. Y una cosa más del exterior, Nicaragua, la última erupción del volcán de fuego ha causado al menos 6 muertos en la comunidad del Rodeo. Las víctimas quedaron atrapadas por una avalancha de lava. Otras 20 personas han resultado heridas por la actividad volcánica y más de 2.000 han tenido que ser evacuadas. Información deportiva, penúltimo amistoso de la selección española antes de viajar a Rusia para disputar el Mundial de Fútbol. Empate a 1 ante Suiza. Gol de Odriozola para el combinado de Lopetegui. Bueno, sí, hemos tenido innumerables ocasiones, que otras veces las hemos aprovechado y quizás no, o quizás no las hemos aprovechado y hemos concedido muy poquito, pero bueno, el fútbol es así, hay que sacar lecturas positivas para saber que este tipo de situaciones se pueden dar e intentar, pues lógicamente, cuando hay esa superioridad como ha habido hoy, intentar plasmarla en el marcador, porque evidentemente el fútbol te castiga, pero hay muchas cosas positivas. Así terminamos. Siguen en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información a las 3, 2 en Canarias y también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Cuando llegas a casa y pones la tele, eliges A3 Media. Grupo líder en Prime Time. Gracias por elegirnos. Todas las mañanas, Carlos Alsina entrevista a los protagonistas del día.
Vamos a conversar con Pedro Sánchez. Buenos días. Buenos días. Me voy ahora al Congreso de los Diputados. Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Pablo Casado, buenos días. Buenos días, Carlos. Hay que le pregunté a Xavier Domènech, que es el portavoz del grupo de En Comú. Xavier, buenos días. Buenos días. Conversaciones de actualidad que siempre dejan grandes titulares. De esa conversación saldrá la noticia, como en todas las entrevistas de Alsina. Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Más entrevistas, más actualidad, más pluralidad, más de uno. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. La teoría de la Tierra plana, los terraplanistas, ha sido una de las noticias importantes durante este año. Ha estado con nosotros estos minutos el máximo representante en España de esta teoría. Nos dice uno de nuestros oyentes con Almodía Rosa Vientos 20 que pensaba que Oliver iba a decir que todo era una broma cuando se termine, pero no, que se lo cree de verdad. Y Carlos Andrés, también con Almadía Rosavientos 20, nos dice, vaya con Oliver, 10 minutos más y me convence. La verdad es que tiene un argumento muy bien tramado, evidentemente no es válido, pero bueno, es un argumento y es su argumento. Mado, tú estás en la conspiración al frente de ella porque te llevas una sección de ciencia. Ya, no, yo pues la verdad es que creo que me estaba ya aguantando un poco, creo que también no me habéis dado paso porque habría ardido un poco Troya, pero pues precisamente ha salido esta semana en una revista súper prestigiosa de psicología un estudio que habla de la probabilidad del pensamiento conspiracional. Y lo que dice este estudio es que cuanto más improbable es que suceda un evento o que sea real un evento o un suceso, pues más aumentan las probabilidades de conspiración de que ese evento sea verdadero. O sea que bueno, habría que ponérselo sobre la mesa a este chico, habría que darle también otros estudios sobre la mesa y preguntarle, bueno, pues si él sabe que este tipo de pensamientos conspiracionales pueden ser síntoma de algún desorden psicológico, que no se puede descartar nada. Y que bueno, que hay por ahí muchas misiones de la NASA de exoplanetas, que luego hablaremos esta noche, que a lo mejor, oye, nos encontramos un planeta plano. Mentira y conspiración, Mato. Mentira y conspiración, sí. Hombre, a mí una vez me dijeron que yo era una Illuminati. Y además sufrí un acoso muy grande por las redes sociales porque yo en una foto de perfil aparezco tapándome un ojo. Y por lo visto esto en el mundillo del pensamiento conspiracional y de los conspiranoicos y del mundillo este de los reptilianos y tal y más cual era que es un signo de gente que es Illuminati, ¿no? Y que se reparte en el mundo y que el libro que yo había publicado con Planeta, me dijeron, lo había hecho por eso, para tener fama y poder y no sé qué y no sé cuántos. Illuminati, que eres un Illuminati. Yo creía que tenías complejo de princesa de Éboli. Claro, yo les iba a decir, ¿dónde está la fama? Y el poder, los cheques, venga, dámelos ya. Te lo dan los Illuminati. Claro, bueno, yo tengo que confesar aquí que sí, que yo hago por las noches, conspiro con Donald Trump y estoy en estas cosas y es lo que me va y además me pone muchísimo, ¿no? Pero vamos, que te pone Donald Trump. No. Sí, me ponen los reptilianos a tope, vamos, me declaro súper cachonda de los reptilianos. Madre mía, Almadía Rosavientos 20 para cualquier comentario. Por cierto, Manuel, este hombre ha estudiado, el que nos ha hablado sobre la Tierra plana, la misma carrera, que nadie me malinterprete, pero ha estudiado lo mismo que esta persona que durante esta semana ha sido noticia, una jueza en Galicia que ha sido noticia porque echaba las cartas del tarot. Sí. Oye, que por cierto, que eso no lo he comentado yo, que lo he escuchado yo en este rato en las noticias. No sé a quién fuera de aquí. Pues sí, es así. Y además en una semana con tanto movimiento informativo
que esta noticia haya escalado en los titulares de prácticamente todos los medios nacionales es interesante. Y es una historia realmente, o sea, tan paradójica como la idea de la Tierra plana. Se trata del caso de la jueza María Jesús García Pérez, que es la responsable del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo, una jueza con un puesto de responsabilidad con más de 20 años de experiencia en la judicatura. Y cuando hablamos de los jueces, tenemos que tener muy claro que, al fin y al cabo, son los que definen qué es o no es la verdad. O sea, nosotros cuando nos planteamos qué es verdad, pues si tú lo afrontas desde un punto de vista filosófico, teológico, bueno, acabamos de escuchar a alguien que para él la verdad es que la Tierra es plana, la gravedad no existe, la evolución tampoco existe, y para él es la verdad, ¿no? Pero en el ámbito social, un juez es el que decide cuáles son los hechos, pero con una repercusión real, o sea, es quien te puede mandar a prisión para el resto de tu vida, o quien te puede imponer una multa, o quien puede obligarte a perder la custodia de tus hijos, o quien puede hacer que te desahucien de tu casa, o quien puede, en algunos países, condenarte a morir, a la pena capital. Imaginaros si tiene influencia lo que decide un juez, ¿no? Hasta que el juez habla, todo es presunto, todo es hipotético. Entonces, los jueces son personas muy importantes en el ámbito de la sociedad, y por eso casos como este han despertado tantas alarmas. Lo que ocurrió hace unos 15 días es que la Audiencia Provincial de Lugo remitió un documento, un informe al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al Tribunal Superior de Justicia, que a su vez lo remitió al Consejo General del Poder Judicial en Madrid, en el que se sugería que una de las juezas de Lugo podía ser la responsable, podía mantener una vida laboral paralela, digamos. Bueno, los jueces, cualquier juez, como cualquier funcionario del Ministerio de Justicia, ya sea secretario judicial, o ya sea tramitador judicial, o ya sea agente judicial, puede compatibilizar su trabajo en justicia con otras actividades, por ejemplo la docencia, pueden dar clases, pueden escribir libros, pueden dar conferencias, pero luego hay una serie de actividades que no son compatibles con su profesión como juez. Entonces, claro, en este caso no se denuncia que esa jueza esté dando clases o esté... No, lo que sugiere este informe es que ella ha sido vista colocando unos folletos que tengo aquí de publicidad, de estos que nos podemos encontrar en el parabrisas del coche o pegados en las paredes, que dice: tarotista y vidente con gran experiencia echa las cartas del tarot en persona. Solo arcanos mayores. Precio económico, 20 euros, sin límite de tiempo en consulta, fines de semana incluidos. Interesados, pedir cita en cierto número. Lo realmente paradójico es que no solo aseguran que ella es la que colocaba los folletos, sino que ella es la vidente que recibía en consulta a los clientes, cobrando una gratificación económica. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial es quien va a tener que decidir, primero, si está aprobado que esta jueza compatibiliza su actividad judicial con la de vidente, una consulta de tarot, en la que además... Claro, ya hay periodistas que cuando esta noticia empezó a correr por Galicia se plantaron en la consulta, y hay concretamente un reportaje del Progreso de una periodista que asegura, no, yo estuve en la consulta y a mí quien me consultó fue la jueza, y que le decía, pues tienes que poner una vela para tu problema. Ella le consultaba un problema legal que tenía, ¿no? Entonces es muy interesante que una jueza te diga, tienes que colocar al llegar a casa una vela encendida con una cerilla de madera, luego otra de 15 días y una vela más el día que tengas el juicio, para que las buenas vibraciones te den una sentencia favorable, ¿no? Bien, atención, vamos a preguntar y vamos a enfrentaros con este tema, ¿no? ¿Invalida a una jueza o a un juez el hecho de que eche las cartas del tarot, Miguel? Yo creo que no. Otra cuestión es, no lo sé, si lo hace de un modo profesional, y otra cuestión, yo creo que todavía más a tener en cuenta, es... Hombre, lo de jueces, pero que sí, ¿no? Bueno, es si ofrece
consejos legales, ¿no? Quizás ahí es donde, Manuel, entra más el tema de la incompatibilidad, ¿no? Más quizás que por echar el tarot, quizás por ofrecer algún tipo de consejos legales. Hay otro matiz además, y es que para cobrando por ello, aunque esté en los naipes del tarot de por medio. Claro. Y hombre, un consejo como ese, de encender las velas el día del juicio, tampoco parece un consejo muy documentado en fundamentos de derecho, ¿no? Pero hay otro problema, y es que para el Consejo General del Poder Judicial, para el Departamento de Acción Disciplinaria, tampoco es compatible con el trabajo de un juez que simultanee esa actividad judicial con un comportamiento social o otra actividad profesional que menoscabe la imagen de toda la judicatura. O sea, una jueza pues no podría ser stripper. ¿Por qué? Si está buena y quiere y voluntariamente lo hace, en fin, o no. Pero lo decide hacer, ¿por qué no? Pero eso es muy discutible, ¿eh? Claro, claro que eso es enormemente discutible. ¿Por qué una juez o un juez no puede ser stripper o boy o lo que le dé la gana? Porque para quienes deciden si eso es conveniente o no, decidirán que no es conveniente y te puede crear un problema. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Un juez puede creer en lo paranormal? Hombre, tenemos el caso de Acosta, un juez de Zamora que llegó a escribir libros de ovnis y que en su rato no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. No, pero quiero decir que es respetable que un juez tenga sus creencias o sus hobbies o sus intereses y si le interesa lo paranormal... En el caso del juez Acosta, pues su hobby, en lo que empleaba su tiempo libre, era investigar casos de ovnis. Claro, y también lo hago yo. Lícito. No pasa nada. Exactamente. Bueno, tú no eres juez, pero no, gracias a Dios. Es perfectamente lícito. Pero el tema tiene mucho más calado, tiene mucho más recorrido porque, claro, si simplemente se trata de una decisión libre y voluntaria de un juez que decide dedicar su tiempo libre a ayudar a otras personas porque cree que a través del tarot puede ser útil a otras personas, igual que lo es en su sala, eso debería ser lícito, ¿no? Claro, cuando ya cobra, cuando hay una gratificación económica, este es un matiz importante, pero hay otro más. Pero hay otro más, que es el currículum de esta jueza en concreto. O sea, en todo momento tenemos que estar hablando de algo, de una presunción, porque todavía no se ha manifestado el Consejo Superior del Poder Judicial, el Consejo General, y no está demostrado que ella fuese evidente, ¿no? Tenemos que darle presunción. Pero lo que sí está demostrado es que ella ya ha tenido una serie de amonestaciones y de precedentes por ciertos escándalos anteriores. Por ejemplo, ella llega a Lugo desde Santiago, había estado destinada en Santiago unos años, y había sido denunciada por el Colegio de Abogados de Santiago porque se llevaba a su gato a la sala y en plan, el doctor el doctor maligno, el doctor no, ahí con su gato y partiendo justicia y con su mascota. Claro, es un comportamiento raro, pero hay más. Pero quizás eso no procede. ¿Qué Mado quiere hablar? Cuéntanos. Así se entienden algunas sentencias de algunos jueces. Claro, es que consultan en el tarot, que lo decía también. Vamos, es que... Es que fíjate que hay un tema muy delicado, muy políticamente incorrecto y del que no se suele hablar, que es la situación mental de los jueces. Así, lo suelto así de golpe sin pasar. Algunos personas como pueden estar afectados por lo mismo que cualquier otra persona. Evidentemente, el problema es que no es igual que un taxista o que un fontanero o que un locutor tenga un problema de depresión que lo tenga un juez que puede paralizar una sala de lo penal o de lo civil o de familia, que a veces es la única que hay en una provincia, y eso implica a miles de personas. Hay casos... Pues ya no te quiero contar un piloto, por ejemplo. Claro. Y casos hemos tenido. Pero hay casos aquí terribles en la historia judicial. Mira, uno de los casos más brutales, que mucha gente recordará, el caso de la jueza Coro Cillán, que ella durante muchos años, además fue una de las juezas que estuvo en el tema del 11M y demás, que procesó a Altedas, fue una jueza muy mediática en su día, y terminó por una serie de avatares del destino como indigente, viviendo en el metro de Madrid, muy cerca de los juzgados de Plaza de Castilla, donde había presidido una sala durante 5 años, viviendo de la caridad. ¿Cómo puede ocurrir eso? Claro, hay trabajos psiquiátricos, hay varios trabajos psiquiátricos que se han publicado sobre la presión a la que están sometidas específicamente
los jueces, que a diferencia de los pilotos, Miguel, los pilotos tienen que someterse cada 6 meses a cursos de refresco, se llaman, en los que se evalúa su equilibrio psicológico. Tienen, para bombero, para policía, hay una serie de exámenes psicológicos. En el caso de los jueces no existe. Y eso ha acarreado algunos casos realmente complejos, realmente complicados. Dice Iván Martínez, con Almodía Rosa Vientos 20, me imagino echando las cartas del tarot para decirle el resultado del juicio que va a tener con ella, y Julia, también con Almodía Rosa Vientos 20, nos dice, pues como consulte la sentencia en el tarot, vamos arreglados. Juanjo, a ver. Sí, no, a mí esa es la parte que más... Y pon el punto final No, la parte que más me intriga es esa también, la de si realmente lleva la ficción tan lejos hasta el punto de dictaminar sentencia con las cartas de tarot. Yo recuerdo un caso que ocurrió en los años 80 en Inglaterra, donde en este caso era un jurado popular, en una de las reuniones que hicieron, para llegar al dictamen llegar al veredicto, utilizaron la Ouija. Y ese juicio fue suspendido y hubo que volverlo a realizar. Entonces, claro, aquí no sabemos hasta qué punto esta mujer lleva la afición a ese extremo, y eso es lo que verdaderamente sería delicado. Solo un apunte muy rápido. Acabamos de escuchar a un licenciado en Derecho que afirma que la Tierra es plana, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, todo este tipo de cosas. No es un caso único. Hay casos de jueces muy conservadores que han protagonizado sentencias escandalosas en España porque anteponían sus creencias religiosas incluso a los argumentos de derecho para dichas sentencias, ¿no? A mí me preocuparía. Yo espero que Oliver siga disfrutando de grandes éxitos en el mundo de los youtubers, que no se meta en la carrera judicial, porque a mí me asustaría llegar un día a una sala. De todas formas, afortunadamente también el sistema que nosotros tenemos, luego hay una serie de instancias hasta que llega, es decir, que cada caso creo que lo pueden llegar a revisar hasta 21 jueces distintos, ¿no? Pero y luego también hay que fundamentar, es decir, que por mucho que en el tarot te salga determinada resolución, tú tienes que fundamentarla, ¿no? Entonces, quiero decir que, bueno, dentro de lo que cabe hay como contrapesos suficientes para decir que la ley es como la Biblia. Llegaría hasta cierto punto. La ley es como la Biblia, y acabamos de ver un buen ejemplo. Tú en la Biblia, exactamente igual que en el Talmud y exactamente igual que en el Corán, tú puedes encontrar argumentos sacando de contexto citas bíblicas para decir cualquier cosa y también para decir la contraria. O sea, puedes encontrar argumentos para lo que quieras. Y en la ley pasa un poco lo mismo. Por eso porque si no, simplemente necesitaríamos un ordenador. Tú has cometido un delito de hurto con violencia, eso está penado con tanto, le das a Enter, pues ya está, ya tienes tu pena. El juez tiene que interpretar la ley. Y ahí es donde entra el factor humano. Y como factor humano entran también a veces las creencias personales, las motivaciones personales. Por eso es tan delicado ese tema. ¿Pero pensáis que se la puede llegar a suspender de su cargo, de ejercer como jueza? Porque ella ya tuvo un problema muy gordo cuando estaba destinada en Santander por unos comentarios. Bueno, primero porque se ponía a fumar en la sala entre juicio y juicio, y ya hubo problemas con eso. Y luego porque hizo unos comentarios muy despectivos sobre la ley de violencia de género en su momento, cuando se aprobó, que también acarrearon muchas protestas de abogados y de otros magistrados. Pero de verdad que no es un caso único. Yo conozco un poco el mundo judicial y alucinaríais de los personajes que hay presidiendo algunas salas, de las cosas que hacen. O sea, lo de que esta mujer fuese con el gato de mascota a la sala. Hay jueces que tienen mascotas bastante más raras en los juzgados, de verdad, no, que tienen comportamiento rarísimos. Pero además, claro, esto nos lleva a un tema, por eso digo que tendría más calado y más recorrido, es que para llegar a ser un juez hay que pasar unas oposiciones terribles, tan duras, tan terribles, tan feroces, que implican, en la mayoría de los casos, un aislamiento social para dedicarte a estudiar, para preparar a esos jueces, a esas leyes, un conocimiento de las leyes estupendo, pero que a veces les distancia del conocimiento de la realidad, de una realidad que después van a tener que valorar, que van a tener que juzgar. Entonces, es un tema muy delicado, realmente delicado. Desde luego que sí. Seguimos ahí comentando noticias. También esta semana ha sido noticia, ha sido información, ese pastor evangélico, ese líder de ese grupo religioso que ha pedido a sus fieles dinero para comprarse un avión. Y es que hoy vamos a también hablar del hombre más rico del mundo que dice que con su dinero va a hacer no sé qué en la luna, Amado.
Pues sí, y además yo tenía curiosidad por saber quién era el hombre más rico del mundo, que a lo mejor no sé si nuestros oyentes lo saben, y me he quedado también un poco sorprendida, pero luego no. Resulta que el hombre más rico del mundo es Jeff El de Bezos. Amazon, para que nos entendamos. Exactamente, sí, es el fundador de Amazon, de ese gran monstruo financiero, tecnológico, virtual que existe en Internet, que todos conocemos. Y bueno, lo que él está proponiendo es llevar las fábricas a la Luna para salvar la Tierra. Qué bueno que es Jeff Bezos, oye, de verdad. Está pues hablando con la NASA y con la Agencia Espacial Europea. Parece que se plantean la posibilidad de colaborar, y si no dice que él lo piensa hacer igual, estos le ayuden o no, crear un asentamiento para trasladar las fábricas de industria pesada allí y, bueno, pues aligerar la Tierra un poco de toda esta masificación industrial que está dañina para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Este hombre tiene una empresa espacial, la Blue Origin, y tiene pues sus naves espaciales, sus cohetitos, estos juguetitos que tiene él, y él pues esto es lo que persigue, quiere descongestionar industrialmente el planeta para convertirlo, para preservarlo en un hábitat humano habitable, y es lo que dijo en la Conferencia Internacional de Desarrollo Espacial de Los Ángeles, que ha tenido lugar hace apenas unos días. A corto plazo, él ya se propone reducir el coste del acceso al espacio, inicialmente con su nave espacial suborbital, que se llama New Shepard, y luego con su cohete New Glenn de clase orbital, que esto ocurriría además en el 2020, es decir, estamos hablando de a muy corto plazo. Y a largo plazo, pues él lo que pretende es que millones de personas se trasladen a vivir, a trabajar en unos asteroides ahuecados que son el transporte ideal, además en el que se pueden vivir durante décadas. Ya se habían planteado otros expertos la idea de utilizar los asteroides ahuecados como medio de transporte. Y bueno, esto es lo que él dice. Y me parece, pues en principio una ideaca, ¿no? Porque él lo que dice es que bueno, que vamos a mover la industria pesada a puestos espaciales impulsados por energía solar, pero además él con esto quiere hacer frente pues a la creciente demanda de energía y al estrés que la población del crecimiento supondrá en el medio ambiente de la Tierra. Pero pues también dice que unos irán, otros vendrán y otros elegirán ahí quedarse. Y que la Tierra lo que hará será dejarla para uso residencial con una zona industrial muy ligera, ¿no? Que suena un poco también a, bueno, suena maravilloso, pero también suena un poco a, sí, claro, los que quieran se quedarán, ¿no? Pues se quedarán los que no tengan más remedio. Suena un poco como a la Tierra, vivienda de lujo, la Luna, a dónde va el proletariado, ¿sabes? Es que es un poco, no sé, me ha sonado un poco así. Aunque dentro de lo que cabe el conjunto, o sea, la idea me parece filantrópica, entre comillas, pero esa segunda parte que yo te comento me parece un poco, no sé, ahora que vamos a construir la Tierra, el casinete, la taberna y poco más, ¿no? Y esta es la historia. Pues una historia que nos da mucho que pensar, pero eso es lo que dice el hombre más rico del mundo, que depende de decenas de miles, sino cientos de miles de puestos de trabajo de él. Yo no sé si se parece al caso de la jueza. Fíjate, lo que preguntábamos, nos decía Paqui, ¿es más peligrosa una jueza que cree en el tarot que un juez que crea perejautillas en la Biblia? Bueno, pues es buena pregunta también, el debate que puede iniciar con Almodía Rosa, vientos en mente. Lo que sí sabemos es quién va a ganar, y va a ganar el cerebro reptiloide. Sí, el cerebro reptiliano. Sí, estos días he descubierto a un tipo muy curioso, que además ha ofrecido varias entrevistas en los últimos días. Es uno de los principales gurús del marketing en la actualidad. Él es francés, pero está nacionalizado estadounidense. Se llama Clotaire Rappel. No sé si estoy pronunciando bastante bien su apellido o tremendamente mal. No lo dicho, sé. Rappel. Sí. Rappel para los amigos. Bueno, Rappel. Fíjate que dices Rappel y tiene algo de gurú, este tipo. Esto ya no se parece al otro. Clotaire Rappel. Bueno, él es multimillonario y se ha hecho multimillonario. Entonces sí se parece un poquito más al otro. Bueno, no creo que el otro, el de las túnicas, llegue al nivel económico de este hombre. ¿El de los tangas de leopardo?
Sí, el de los tangas leopardo no creo que llegue al nivel económico de este hombre, que es multimillonario y se ha hecho multimillonario asesorando a la mayor parte de las 100 empresas, de las 100 mayores multinacionales del mundo. Él es un experto. Jolines, estamos fatal. Él es O sea, juezas que llevan gatos, tíos millonarios que van a ir a la luna, y la tierra plana, ¿no? Rappel que recomienda qué hacer a las 100 grandes empresas del mundo. Bueno, pero este no es vidente ni tarotista. Fatal. Sino que se basa en una teoría científica que ha puesto en práctica y parece que con bastante éxito. Al menos algunas de esas grandes multinacionales le han pagado unas ingentes cantidades de dinero. Él basa su sistema para vendernos la moto, básicamente, en la teoría de un neurocientífico y médico que se llamaba Paul MacLean, y este hombre dividía el cerebro humano en 3 partes: el córtex, el cerebro límbico y el reptiliano. El córtex es el lógico racional, el límbico está relacionado con la parte emocional y el reptiliano es el más primitivo y el que alberga nuestros instintos más primigenios. Tenemos que insistir en eso porque la gente puede pensar en otras cosas. Se refiere a eso. Cuando hablamos de cerebro reptiliano, hablamos un poquito del cerebro primario, ¿no? Sí, es decir, bueno, en el fondo el cerebro que de algún modo es heredero, o sea, aparte del cerebro que es heredera de nuestros ancestros reptiles, porque todos nosotros procedemos de ahí. Es decir, que en el fondo sería, como digo, el cerebro más reptiliano, el cual alberga nuestros instintos más primarios, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la reproducción y la supervivencia. Y según este hombre, según este gurú del marketing, solo es accesible por la vía del inconsciente. Y este hombre dice, o la especialidad de este hombre, con lo que se ha hecho multimillonario, es crear campañas publicitarias con mensajes dirigidos directamente al inconsciente de los consumidores. La finalidad de esos mensajes dirigidos al inconsciente es vincular nuestros instintos más primarios y primitivos, es decir, todo lo que tiene que ver con la reproducción y la supervivencia, es decir, ese cerebro reptiliano, con ciertos productos. Este es el truco, esta es la clave con la que este hombre se ha hecho multimillonario. De hecho, una de las entrevistas dice: entre los 3 cerebros, mi teoría es que el cerebro reptiliano siempre gana. No importa lo que hagas. Si tocas el reptiliano, ¡boom! ¡Bingo! Y eso es a lo que él se ha dedicado durante toda su vida, a tocar ese cerebro reptiliano. Es el más viejo, es el primero, es el dominante, pero él dice que para penetrar en ese cerebro que es el bingo de todo experto en marketing o en campañas publicitarias, hay que eliminar las capas del cerebro racional y emocional para llegar al instintivo, que es a lo que a él le interesa. Y da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Sí. Es el mismo mensaje. Bueno, no. Ah. Claro. Él cambia muchas cosas, dependiendo si es hombre, si es mujer, grupos de edad, nivel económico, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, él habla de todo lo que dice es muy políticamente incorrecto, es muy políticamente incorrecto, pero se hace continuamente político. Claro, sí, bueno, y esto lo están empleando las marcas y las más importantes multinacionales para vendernos productos y también claro, lo están utilizando políticos, partidos políticos y todo tipo de grupos de poder. Es decir, están utilizando este tipo de técnicas que, como digo, son políticamente muy incorrectas porque son muy radicales pero llegan adentro. Claro. Los sentimientos más instintivos de las personas. Claro, por ejemplo. Por eso triunfan. Efectivamente. Y son las partes más instintivas. Por ejemplo, él dice, el sexo siempre triunfa. Hubo una época en la que la Iglesia Católica tenía todavía más poder que en la actualidad en diversos países de la vieja Europa y vinculaba el sexo con el pecado. Sin embargo, dice este hombre, la gente seguía practicando el sexo, seguía reproduciéndose, seguía manteniendo sexo fuera del matrimonio, seguían existiendo relaciones homosexuales, porque el sexo siempre gana, porque el sexo tiene que ver con el cerebro reptil y la Iglesia Católica, al fin y al cabo, estaba actuando sobre los otros 2 cerebros, ¿no? El córtex y el límbico, pero como siempre gana el reptil, esta es la razón por la cual
muchos gobiernos apelan al miedo, al enemigo exterior y a la seguridad. Y eso les hace ganar elecciones. Con esto ha ganado elecciones George Bush. Es a lo que está apelando actualmente el presidente de los Estados Unidos. Quizá es el mayor ejemplo de esto. Claro, continuamente. Porque él llegó gracias a eso. El miedo... Gracias a tocar esa fibra. Seguramente su pasado como vendedor tiene mucho que ver con el hecho de que alcanzará ese poder como político. Y él ha utilizado estas técnicas para vender sus productos y lo único que ha hecho es aplicarlas a la política. El miedo al extranjero, el miedo al inmigrante que viene a destruir el país, Estados Unidos. La creación de un enemigo exterior es fundamental para que se terminen todo tipo de enfrentamientos internos y diferentes corrientes de opinión y para que la opinión pública se una en un objetivo, que es defenderse de ese enemigo exterior. Esa es la razón por la que todos estamos dispuestos a desprendernos de parte de nuestra libertad o de nuestro dinero por la seguridad. Es decir, libertad cuando por seguridad, como digo, estamos dispuestos a Sí, se debate mucho, pero al final, digas lo que digas, se coge seguridad. Sí, de hecho, en Estados Unidos la inmensa mayoría de la opinión pública estaba a favor de esas leyes restrictivas de diversos órdenes que tienen que ver con la libertad, precisamente por la seguridad. Incluso estaban dispuestos a perder dinero por la seguridad, es decir, mayores impuestos para temas militares, para defensa, etcétera, etcétera. Esta es la razón, y esto se ha empleado, por ejemplo, yo creo que esto lo he comentado alguna vez, pero me parece muy interesante. Esto se ha empleado, por ejemplo, en las ventas para vender coches de lujo, ¿no?, de una determinada marca, que no voy a decir porque este hombre, Clotaire, tampoco ha dicho la marca, pero yo me la imagino. No hace falta ser muy inteligente, ¿no? Y este hombre y otros expertos en este tipo de marketing tan agresivo que ataca a ese cerebro reptiliano han conseguido que esa determinada marca de automóviles vendiera 3 veces más, o sea, triplicara las ventas de una determinada marca de coche, de esta compañía. ¿Cómo lo hicieron? Muy fácil. Lo que hicieron fue cambiar el habitáculo del conductor y la posición del volante para imitar la postura o hacer similar la postura del conductor a estar montando una mujer. Básicamente es eso, ¿no? Es decir, como si el acto de conducir fuese practicar sexo con una mujer. Y con esto han conseguido triplicar las ventas de este determinado modelo de automóvil. Este hombre habla de otro experimento muy interesante que se hizo hace algún tiempo. Un grupo de científicos tomaron a hombres de diferentes nacionalidades, de un montón de nacionalidades y de diferentes culturas, y le conectaron unos electrodos a su cerebro y lo que intentaban comprobar era cómo reaccionaban o si aumentaba su excitación o cómo era el nivel de excitación ante las imágenes de determinadas mujeres, ¿no? Y comprobaron que en la inmensa mayoría de los casos esa excitación o ese nivel de excitación era muy elevado cuando presentaban ante ellos mujeres con una determinada figura y que tenían una determinada proporción entre las caderas y la cintura. Y él y estos expertos lo explicaron porque en realidad este prototipo de mujer, en realidad, lo que estaba es directamente influyendo en ese cerebro reptiliano, es decir, que de algún modo los hombres captaban que ese tipo de mujer eran más fértiles, ¿no? Estaban atacando de algún modo o estaban influyendo en ese cerebro reptiliano. Es decir, ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Podría poner muchos ejemplos de este tipo. Este hombre dice que el cerebro como digo, el cerebro reptiliano se encarga de las funciones más básicas, la supervivencia y la reproducción, y es el primero, es el primer cerebro. Luego, al parecer, entre los 2 y los 5 años es cuando se desarrolla el límbico, el emocional, sobre todo en la relación con la madre. Y un poco más adelante es cuando ya viene el cerebro vinculado con el córtex, la razón y la lógica. Pero el primero de todos, y el que siempre gana, es, como digo, este cerebro reptiliano, y es el que tenemos que ser conscientes de que es el más manipulable, que
el cerebro límbico y el cerebro del córtex son mucho mejores y más importantes, que ojalá trabajemos mucho más con ellos y no con el resto. Sí, pero este mundo es este mundo. Claro, quiere que trabajemos con el otro para que demos dinero a quienes quieren manipular. Pero es que somos así. Lo terrible de esto es que en realidad somos así. No somos así. Ha hecho el mundo que sea determinado. No, que tenemos nuestro origen primitivo ahí. No, vamos a ver, Bruno. Un origen primitivo. Yo no. Bueno, pues no el resto, yo no. Tienes que reconocerlo como todo el mundo. Como todo el mundo, Bruno. Es decir, somos así. Lo terrible de esto... No, yo no me compraría. No, yo no me compraría ese coche por eso. No me lo compraría. Sí, tú... No, evidentemente, no me lo compraría. Tú no, porque... Conscientemente no. A ver, conscientemente no, pero es que en esto lo que interviene precisamente es el inconsciente. Constantemente pensamos que tomamos decisiones de forma racional y en muchas ocasiones, y según algunos estudios, en más del 80% de las ocasiones, esas decisiones que parece que son racionales, en el fondo no son tan racionales y ahí está actuando nuestro cerebro inconsciente y una serie de cuestiones que tenemos muy dentro de nosotros. Entonces, la gran pregunta es, ¿somos nosotros los que de algún modo dominamos a nuestro cerebro o es nuestro cerebro el que nos domina a nosotros y aún encima nos engaña haciéndonos creer que somos nosotros los que tomamos la decisión? Claro, esa es la gran pregunta. Lo terrible de esto es que los políticos, los expertos en marketing y en publicidad de las grandes multinacionales se están empleando muy a fondo en el estudio de nuestro cerebro, precisamente para manipularlo, empleando la última... Hay gente que es mucho más consciente de lo que está ocurriendo y cuando se manipulan las personas, y gracias a eso existe gente más crítica con las cosas. Sea quienes sean, pero gracias a eso, gracias a gente que es consciente de que tal o cual cosa es una manipulación, es una mentira, que quiere afectar a las personas. Vamos a ver, Bruno, las cosas son como son. Claro que hay gente más crítica y hay gente que lee más, hay gente que lee menos, hay gente más superflua, hay gente menos superflua, pero en el fondo todos tenemos una estructura biológica y lo que ataca el neuromarketing es precisamente a esta estructura biológica de la que no nos podemos librar porque somos así. Con lo cual... los que utilizan el neuromarketing no quieren que la gente sea culta, no quieren que la gente lea y no quieren que la gente tenga pensamiento quieren vender crítico. Y quieren que les votes. Claro, evidentemente. Por eso están en contra de cualquier cosa que represente la cultura. Bueno, habrá un poco de todo también. Habrá un poco, habrá de todo. Además, muchos de estos expertos en neuromarketing, luego lo cachondo de esto es que escriben libros donde cuentan todo esto. Pero es igual, pueden vender 1 millón de ejemplares de ese libro, pero ellos van a seguir trabajando en sus campañas de neuromarketing y nada va a cambiar. Esa es su función, o sea, yo entiendo todas las posturas. Evidentemente, para una agencia de publicidad y de marketing lo que quiere son resultados, porque de eso viven, y si no obtienen resultados, pues cierran el chiringuito. Claro. Y es cierto que sabemos todo esto hace mucho tiempo. Lo que ocurre, en mi opinión, es que somos tremendamente cómodos y en el fondo siempre buscamos muletas en las que apoyarnos y alguien que tome las decisiones por nosotros. Porque hacerte responsable de tus propias decisiones requiere un esfuerzo extra. Claro que sabemos que nos manipulan, estamos hartos de saberlo. Sabemos que nos manipulan cuando vamos al supermercado por la situación en la que están puestos los productos, por la musiquita que tienen de fondo. Nada es casual. Todo eso está organizado para vender. Todo lo que nos cuentan en televisión, todo absolutamente es para vender productos. Pero fíjate, esa campaña de tu banco amigo, ¿cómo va a ser tu amigo un banco? O sea, ¿desde cuándo? El banco lo que quiere es la pasta. Pero quiero decir que el problema en esencia es que preferimos que alguien tome las decisiones por nosotros, sea un político, sea una pareja, sea un líder espiritual. Ese es el gran problema. Pero fíjate, antes... Con lo cual tenemos que luchar contra eso. Y la forma de luchar es fomentando el pensamiento crítico. Claro, y fomentando la cultura, la lectura. Si esperas que la peña luche, ponte cómodo, ¿eh? Sí, ponte cómodo, y así nos va. Pero fíjate, antes este tipo de cosas o determinadas cuestiones en el mundo de la publicidad se descubría por casualidad o llevados por las circunstancias, pero es que actualmente están utilizando la última tecnología en análisis cerebral precisamente para llegar al meollo de nuestro cerebro y vendernos la moto. Por ejemplo, con el neuromarketing se han descubierto cuestiones absolutamente apasionantes, ¿no? Por ejemplo, que en las cajetillas de tabaco, esos mensajes tan terribles de fumar mata con esas imágenes que a uno le causan terror,
Bueno, Manuel acaba de sacar una cajetilla de tabaco del bolsillo. Aparentemente la finalidad de esos mensajes es que no se vendan paquetes de tabaco. Bueno, pues con el neuromarketing se ha descubierto que eso no solo es que no tenga ningún efecto, sino que genera o aumenta el consumo de cigarrillos, por una serie de cuestiones en las que no vamos a entrar, pero que tienen que ver precisamente con este cerebro reptiliano. Por ejemplo, hubo una época en la que determinados países, en Europa y en Estados Unidos, tomaron cartas en el asunto contra las compañías tabaqueras. ¿Por qué? Porque les hacían perder mucho dinero a los estados, porque se dieron cuenta de que se estaban gastando en sanidad muchísimo dinero, mucho más del que recibían por los impuestos al tabaco, ¿no? Con lo cual decidieron prohibir la publicidad de tabaco. De hecho, no hay publicidad de tabaco, ¿no? Está prohibido. Entonces las compañías que tenían mucho dinero para invertir, pero había una serie de leyes que les impedían invertir en publicidad, decidieron hacerlo de otra manera. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en programas de gran éxito, pagaron simplemente para que el plató de televisión tuviera los colores de una determinada marca de tabaco, por ejemplo, Marlboro, ¿no? Qué fuerte. Es decir, era una forma de publicidad inconsciente que no estaban seguros de si podría funcionar. Es decir, simplemente es que no tenían otra alternativa para hacer publicidad. Y esto fue el descubrimiento de, podríamos decir, la fuente de la eterna juventud. Se dieron cuenta de que esta publicidad era muchísimo más efectiva que la directa. ¿Por qué? Precisamente porque estaba atacando al inconsciente, a ese cerebro reptiliano. Y a partir de ahí un montón de empresas, no empresas del tabaco, pero otras muchas empresas, realizaron este tipo de campañas inconscientes, atacando al inconsciente. Atacando el inconsciente es también lo que pretendía este proyecto, el proyecto MKUltra. Ahora hay nuevas informaciones. Sí, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de este proyecto, que lo que pretendía era un conjunto realmente de proyectos que se estuvieron desarrollando pues a partir de los años 50 en Estados Unidos y también en Canadá. Era un proyecto financiado, patrocinado, promovido por la CIA y que nace más o menos pues buscando una manera, en principio, de hacer resistentes a los prisioneros de guerra norteamericanos cuando caen en manos del enemigo, para que no puedan confesar no pueda ser sometida a su voluntad en los interrogatorios cuando, yo digo, son apresados por un adversario. Pero luego la cosa fue a más y se pasó ya directamente de esa acción un poco defensiva o de protección, se pasó a todo lo contrario, se pasó a intentar desarrollar técnicas de control mental. Y hasta el punto de buscar la reprogramación psicológica de los individuos. Bueno, pues ahora en Canadá, como digo, este es un proyecto en el que participaron entidades de universidades de Estados Unidos, también entidades, hospitales, centros penitenciarios, empresas de Canadá. Estuvieron involucrados directa o indirectamente, consciente e inconscientemente, las primeras figuras del campo de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la sociología de Estados Unidos. Y ahora lo que ha ocurrido es que una serie de personas, de pacientes o de familiares de pacientes que fueron víctimas de estos experimentos secretos en los que no tuvieron en ningún momento conciencia de lo que se estaba haciendo con ellos, no se les pidió firmar ningún consentimiento informado al respecto, pues ahora se han reunido y están tratando de hacer una demanda, en este caso contra las autoridades, contra el gobierno federal de Canadá. Sobre todo son pacientes que estuvieron en manos de uno de los principales, de los más conocidos médicos psiquiatra en este caso, que estuvo al frente de estas investigaciones, que es el doctor Cameron, y que realmente son espeluznantes porque han salido a la luz también, aunque ya se conocían, pero ahora estos familiares han revelado qué es lo que estuvieron viviendo en su época, bien directamente ellos, los que todavía siguen vivos, o bien los descendientes, ¿no?, los parientes de estas personas. Y básicamente lo que estaba haciendo este doctor Cameron, que además murió en el año 1967, yo he estado repasando un poco las crónicas que le hicieron, un poco los obituarios que le hicieron entonces. En aquel momento todavía no se conocía toda la cuestión del MKUltra, y esta persona realmente era absolutamente admirada, era realmente se le consideraba casi un mago de la psiquiatría, porque era capaz de recuperar casos que se consideraban irrecuperables. Pero bueno, luego ya salió a la luz todos estos horrores que cometió, y para que os hagáis una idea, lo que hacía era, pues cuando cogía determinados enfermos, en su mayoría eran personas que llegaban al hospital con una depresión, y en aquel momento también, estamos hablando de los años 50, 60, había un gran dominio de los pacientes que ingresaban en estas instituciones. Prácticamente los psiquiatras eran todopoderosos y podían hacer toda clase de experimentos con ellos. Y en esta ocasión, pues para intentar curar a estas personas que llegaban con esta depresión, pues por ejemplo, lo que hacía era
someterlos a una terapia de electroshock de alto voltaje, les forzaba que tuvieran largos, muy prolongados sueños inducidos por drogas. Esos sueños podían durar incluso meses. Les inyectaba también dosis de LSD. Les colocaba también a algunos de ellos durante hasta 16 horas seguidas unos cascos con mensajes aleccionadores, pero tanto positivos como negativos, porque lo que buscaba era quebrar su voluntad, destruir totalmente la personalidad, reducirlos prácticamente a un estado que los pacientes comentan que era como si fuera prácticamente un niño, hasta el punto de que perdían sus habilidades básicas, no eran capaces de vestirse, no eran capaces de atarse los cordones. Y bueno, y esto era la técnica que él practicaba, porque tenía además un concepto de lo que era la psique muy particular. Él no pensaba que la psique, que era, como muchos defienden, una especie de dualismo entre mente y cerebro, y que la mente funciona como una especie de totalidad. Él consideraba que no, que realmente la mente era una especie de agregado de diferentes tareas, de diferentes destrezas, y lo que él hacía era un poco romper ese puzzle, tratar de quebrarlo, eliminar las diferentes partes para intentar, una vez que ya ha roto todo eso, intentar escribir nuevamente, reprogramar a la persona después de que ha hecho ese lavado de cerebro. Entonces, bueno, ahora, como digo, se han reunido, están pidiendo, estos pacientes o expacientes están pidiendo hasta $1 millón y una disculpa pública, porque sí que han tenido en ocasiones, han demandado ya anteriormente, cuando esto ya salió a la luz, que por cierto la mayoría de la documentación de MKUltra fue destruida por la CIA y solamente tenemos a través de fuentes indirectas. Pero ya en su momento también el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, hicieron una serie de comisión de investigación donde salió todo esto a relucir, pero el grueso de la documentación y sobre todo las personas individuales, los investigadores privados, las empresas involucradas con esos contratos firmados, todo ese tipo de información no está, o está de manera muy indirecta. Entonces tenemos ahí un vacío que no se sabe también, digamos, los tentáculos de toda esta MKUltra hasta dónde fueron capaces de llegar. Pero bueno, ahora, como digo, se han reunido, han pedido esta demanda, $1 millón y esa disculpa pública, porque ya anteriormente algunos sí consiguieron, por ejemplo, en los años 90 o en el año 88, recibieron pequeñas cantidades de dinero, pero hubo otros, hasta 77 pacientes, que dijeron que fueron reducidos hasta el estado, como digo, de un niño, que bueno, se les negó compensación económica porque decían que no habían sido dañados lo suficiente como para realmente compensarles, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si esta segunda ocasión consiguen algo. Con Almohadilla Rosa Vientos 20 nos sigue escribiendo la gente a propósito de esto que comentábamos. Uno de nuestros oyentes nos dice: estoy con Manuel, somos gili, pero cómodos no, Manuel, somos vagos. Bruno, espera sentado, porque mientras en mi barrio algunos bajan el perro con patín eléctrico, pone comillas y dice, no sé quién debería llevar la correa. Bueno, vamos a conocer un experimento que se está haciendo y que quiere buscar pruebas relacionadas con la física, más allá incluso de lo que se conoce hasta ahora, Silvia. Pues sí, es algo fantástico, eso es lo que se pretende. Y es una caja llamada CAL, por sus iniciales, Skull Atom Laboratory. Y bueno, pues, ¿para qué sirve esta cajita? Pues en esta cajita lo que quieren hacer es congelar en su interior átomos de gas a 1 millonésima de grado por encima del cero absoluto, más de 100 millones de veces más frío que las profundidades del espacio. Y claro, dices, bueno, pero esto realmente ¿para qué sirve? Pues resulta que en los años 20 los cerebritos de los físicos Sallentran, Bose y Albert Einstein teorizaron sobre lo que se conoce como condensados Bose-Einstein. ¿Y qué son los condensados Bose-Einstein? Pues son precisamente átomos que a temperatura normal pues se comportan de forma individual, pero que a una temperatura bajo cero, en concreto a 273,15 grados bajo cero, llegan a un estado de congelación tal que pierden su individualidad y comienzan a condensarse formando un solo átomo en muchas ocasiones. Y es lo que también se llama como que entra en un estado cuántico. Bueno, pues esta teoría predicha por Bose y Einstein se consiguió demostrar en laboratorio. Lo consiguieron demostrar también otros físicos, Erich Korgel y Carl Weidmann, y ellos recibieron el premio Nobel por precisamente conseguir este condensado. ¿Y qué es lo que ofrece de nuevo esta cajita? Pues resulta que esto que se consiguió en laboratorio, solamente se mantenía ese condensado de esos átomos en una fracción de segundo. Pasada esa fracción de segundo, se caían y ya no se podía estudiar más.
Ahora lo que se pretende con esta caja con cal que se ha llevado ya a la ISS, a la Estación Internacional Espacial, pues ahí lo que quieren es que, como hay microgravedad, no es la gravedad de la Tierra, pues esa posibilidad de condensar ese Bose-Einstein pues va a durar más de 10 segundos. Y ese tiempo adicional que van a tener los físicos, pues les va a dar una información fantástica para ver cómo se comportan estos átomos y que creen que además van a tener un comportamiento nuevo, nuevos fenómenos cuánticos son los que van a generar. ¿Y eso qué les va a servir a ellos? Pues les va a servir, por ejemplo, pues para tener una idea más clara de la gravedad y también van a saber, pues tener más información sobre la materia oscura. Ahora mismo, con este sistema del CAL, están trabajando 5 equipos de científicos. Entre ellos está Edith Cornell, el premio Nobel. Y bueno, pues si los resultados salen como ellos pretenden con los experimentos, pues dicen que se pueden mejorar sensores, que pueden mejorar ordenadores cuánticos y también mejorar pues, los relojes atómicos utilizados en la navegación de naves espaciales. Pero ellos incluso piensan que, además de esos 10 segundos que ya tienen claro que van a conseguir, como van a conseguir también una temperatura muchísimo más baja de la que se consigue en la Tierra para congelar estos átomos, pues van a poder tener muchísima más información y van a prolongar en el tiempo también para que se vea ese estado cuántico de los átomos, cómo funciona y estar investigando en cómo es nuestro universo, que por lo visto tenemos muy poco conocimiento de la física básica. Y tenemos poco de eso y quieren que tengamos de la física cuántica, pero bueno. Claro, pero es que ese es lo importante, claro. Porque por lo visto es que esos átomos que se condensan tienen un comportamiento que ellos lo llaman como si fueran superfluidos o como ondas y que les resulta mucho más fácil porque es como, ya te digo, pierden su individualidad totalmente y se van uniendo unos a otros. Y eso les sirve para conseguir explicar un poquito cómo es nuestro universo. Miguel, muy rápidamente porque estamos casi en las 3, vamos a escuchar las noticias, pero ya se encuentra en el kiosco, ya está el nuevo número de la revista Año Cero, tema de portada, Hitler, los medios, medium de los dioses oscuros, y uno de los temas que traéis y que ofrecéis es como uno de los sistemas de comunicación más importantes del mundo actual. Bueno, pues tiene que ver también con estos temas, los WhatsApp. Bueno, Año Cero con más reportajes que nunca porque desde hace un par de meses estamos muy centrados en ofrecer investigaciones, trabajos de campo y reportajes sobre todos los asuntos que tratamos aquí en la tertulia. Y precisamente uno de estos temas, como tú muy bien dices, es mensajes y WhatsApps del más allá. Es un artículo que escribe nuestro compañero Carlos Fernández y da a conocer varios casos acaecidos en España de personas que aparentemente se han comunicado con familiares fallecidos o han recibido mensajes de sus familiares fallecidos a través de su teléfono móvil, a través de mensajes, WhatsApps e incluso WhatsApps de audio, que ahora están tan de moda. También hay un par de casos que cuenta en el artículo enormemente interesantes. O da la sensación que esas entidades del más allá, digamos que se están adaptando a los actuales medios o métodos de comunicación para establecer contacto con nosotros. Esto no es ninguna novedad. Vosotros sabéis que a mediados de los años 80 un experimentador de psicofonías alemán, Klaus Schreiber, recibió una serie de mensajes que le indicaban cómo conseguir imágenes del más allá. Es curioso, ¿no? Unos aparentes mensajes de voz del más allá le decían cómo conseguir imágenes del más allá, ¿no? Pues actualmente parece que esas entidades del otro lado también están utilizando nuestros más modernos dispositivos electrónicos de comunicación para ponerse en contacto con este lado de la realidad. Ese tema y otros muchos se encuentran en el nuevo número que ya está en la calle, ya ha salido de la revista Año Cero. Ahora vamos a escuchar las noticias. En Onda Cero nos vamos a poner al tanto de lo que está ocurriendo. Nos quedan todavía unos minutos, unos poquitos minutos por delante de Tertulia Zona Cero. Y en la siguiente hora también escuchamos a Mujeres con Historia y Cosas del Pasado, Fronteras del Futuro y muchas otras cosas. Pero insistimos, después de la actualidad. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero. Buenas noches. A expensas de los nombramientos del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, el nuevo presidente del Gobierno estrena su agenda oficial hoy con una reunión con su homólogo de Ucrania. También pendientes esta semana del Comité Ejecutivo del Partido Popular del martes, que podría dar paso a la celebración de un congreso extraordinario tras el verano. Mientras tanto, los populares anuncian que van a presentar enmiendas a los presupuestos que aún deben pasar el trámite en el Senado, donde el PP es mayoría. Vicesecretaria Andrea Levy. Nuestro grupo, que además tiene mayoría absoluta, pues puede introducir las enmiendas que crea oportunas, pero yo insisto, ¿no? Los que son responsables de haber firmado esa moción de censura para aupar a Pedro Sánchez a la Moncloa con los votos de los independentistas, pues entiendo que también serán responsables de asumir las responsabilidades que la política del señor Sánchez a partir de ahora conlleve. Con el cambio de gobierno no tendrá representación de ministros del Ejecutivo en Bruselas hoy la reunión de ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea. En el encuentro se va a analizar el sistema de asilo de inmigrantes. Corresponsal Jacobo de Regoyos. Los ministros de Justicia van a discutir la nueva normativa de insolvencia de empresas. La Comisión va a informar sobre la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, que investigará causas de fraude en la Unión Europea, y se va a preparar el camino para que el martes los ministros del Interior hablen de inmigración y de la reforma del sistema de Dublín, con la incógnita de si acudirá estrenando cargo gubernamental Matteo Salvini. España, otro país con nuevo gobierno, estará representada de momento por el embajador ante la Unión Europea. Precisamente en el fin de semana en el que más de 50 inmigrantes han fallecido tratando de llegar a las costas de Túnez y de Turquía, el nuevo ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga, defiende una política de expulsión de inmigrantes para salvar vidas, al dice prevenir naufragios. Lo ha dicho en una visita a un centro de Sicilia. Estos son centros de emergencia. Mi interés es trabajar para reducir el número de personas que llegan y aumentar el de deportaciones. No es fácil, no se puede hacer en un cuarto de hora. En las próximas semanas queremos dar nuevas señales reduciendo la duración de las detenciones de inmigrantes. Sepan también que hoy se publican los datos de paro registrado del pasado mes de mayo, que en abril arrojaron una cifra de 3,3 millones de desempleados. Más cosas. Identificados los presuntos agresores sexuales de una menor en la sala Razzmatazz de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación. Los hechos denunciados se produjeron la madrugada del pasado viernes al sábado. Natalia Las Heras. Fuentes policiales han confirmado la identificación de varias personas que podrían ser los autores del abuso en uno de los apartados privados de la sala Razzmatazz, donde la menor se encontraba con otro joven cuando entró un grupo de chicos y 3 de ellos abusaron de ella sin su consentimiento. El reconocimiento de los agresores ha sido posible gracias a la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad facilitadas por el gerente del local. Ayer mismo por la tarde vinieron los Mossos d'Esquadra, estuvieron viendo todas las grabaciones y se llevaron todas las grabaciones que consideraron oportunas. Quien entra en el backstage es porque está en un listado o porque un artista lo ha invitado o porque es alguien que es de la casa. Además, el establecimiento ha expresado su rotunda condena a los hechos denunciados en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Y volvemos a Chicago, Congreso de Oncología, donde se están presentando las últimas novedades en la investigación contra el cáncer. Más de 40.000 expertos debaten sobre calidad de vida, inmunoterapia y efectos secundarios. Enviada especial Belén Gómez del Pino. El cáncer debe ser abordado de forma multidisciplinar, teniendo en cuenta la biología del tumor, las otras patologías del paciente e incluso su propia opinión. Este Congreso de Oncología está demostrando la importancia de sumar calidad de vida a los tratamientos, en los que la estrella sigue siendo la inmunoterapia, aunque con algunos peros. No funciona en todos los tumores y hay que revisar sus efectos secundarios. Donde sí funciona, los resultados son imparables. Así terminamos. Se quedan en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información en una nueva edición de Más de Uno y también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Antena 3 Noticias, los informativos líderes en el mes de mayo. Noticias 1 con Sandra Golpe es el informativo más visto de la sobremesa. Noticias 2 consigue su mejor dato con Vicente Vallés. Las 24 horas pendientes de la actualidad.
Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Unos minutos más de tertulia. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Nuestra etiqueta en Twitter, en la que nos dice Yahuida, en manos de quien estamos a propósito de cosas que hemos comentado en este programa. Pero ella dice que este programa, La Rosa de los Vientos, debería ser parte troncal en los institutos. Y nos dice Gaby, creo que el siguiente paso es ver que la gente vea la lectura y la cultura como un mal y que se deje de leer. Más noticias y más informaciones, porque gracias a esta supercámara se pretende encontrar vida en otros mundos, Mado. Sí, la cámara se llama Darkness, que en inglés significa oscuridad, y es una supercámara, la Superman de las cámaras, que nos van a ayudar a encontrar vida extraterrestre. Viene de la Universidad de Santa Bárbara, del Instituto de Tecnología de California, el Jet Propulsion Laboratory, y es el primer espectrógrafo de campo integral de 10.000 píxeles jamás creado. Es una bestialidad, va a crear precedente en la construcción de las nuevas generaciones y tandas de telescopios, y bueno, nos va a ayudar a encontrar y a fotografiar planetas en otras estrellas, que habitualmente es muy complicado hacerlo porque las estrellas brillan muchísimo más que los planetas, y va a ser capaz de fotografiar con precisión y sin ruido planetas 100 veces más débiles que las estrellas. Yo creo que le vamos a ver la pichina hasta la alienígena ya, y por supuesto espero que sean planetas redondos o alguno plano, no sé. Que hemos empezado con la Tierra plana, hablamos de planetas planos que se pueden encontrar, pero Manu, yo creo que van a ser casi todos, sino todos redondos. Yo también, pero yo quiero hacer en YouTube un canal diciendo que Alicante está más cerca del Sol que el resto de las provincias. Y creo que te vamos a creer, ¿eh? Lo que vamos a hacer es ir a visitarte a ti. Acabo Me de ver parece genial. un mapa con las temperaturas para mañana, pero encima diré que queden menos de 20 días para el verano, porque no llegamos a los 20 grados en casi ningún punto de la península. Las temperaturas siguen bajando. ¿Esto qué es? No te ¿Qué está preocupes, pasando? mañana o pasado. ¿Tienes razón, Oliver? Puede ser, pero vamos. Yo estoy encantado que siga lloviendo estos 20 días, porque así sufriré menos con mi alergia al polen de gramíneas. O sea que por mí, que siga lloviendo. Bueno, ni que fuera gallego, macho. Sí, como si no hubiera tenido bastante. Joder. Si nuestros oyentes quieren conocer a un gran investigador, a un gran reportero, a una persona que profundiza en las cosas, que lea este libro de Manuel Carbellal, La vida secreta de Carlos Castaneda, porque se va a encontrar un extraordinario estudioso e investigador en este trabajo, en el que Manuel no solo cuenta cómo es una investigación perfecta, sino que también ha descubierto pues cómo se puede hacer un libro de 1000 páginas en 600 y pico. Reduciendo mucho la letra y los márgenes. Sí, pero yo estoy muy orgulloso con el contenido, porque es algo que intentó mucha gente en todo el mundo, desde, pues por lo menos desde principios de los 70, y no se había conseguido hasta ahora, porque realmente era imposible. El problema de Castaneda y sus brujas es que él se empeñó, tenía la idea de que en el camino de los brujos una de las iniciativas fundamentales era borrar la historia personal, y eso significa alterar todo tu pasado, incluyendo, por ejemplo, la estrategia de cambiarle de nombre a sus brujas, cambiarse el nombre él mismo, alterar toda su biografía. Entonces ha sido un trabajo de chinos. Pero el brujo ha sido en esta ocasión tú, que lo has pillado, lo has conseguido. Sí, y además hace unos días uno de sus nietos contactaba conmigo a través de Facebook al enterarse de la publicación del libro, porque yo había estado entrevistando a su abuela
a Lucy Chávez, la hermana de Castaneda y su último familiar vivo, que es una mujer encantadora, o sea, es un cielo de mujer. Y contactaba conmigo, y esto Miguel te alucinará, me decía que él mantiene el contacto con su padre. Hay muchos grupos de contacto internacional, sobre todo yo en Costa Rica aluciné, que aseguran estar en comunicación con Castaneda después de su muerte. Y él tenía que transmitirme un mensaje de su abuelo, diciendo que le había hablado de que se iba a publicar un libro, que se pusiese en contacto conmigo y que estaba muy contento y muy feliz de que por fin se publicase la historia real de su vida. Fíjate. O sea, que está bien, ¿no? Tener así el beneplácito de Castaneda desde Estás más allá. bendecido ya. Oye, el libro es un trabajazo. Estaba ahí, o todos habíamos escuchado hablar de ese mito de que no hay fotos de Carlos Castaneda. Pues ahora mismo acabo de ojear tu libro, así abriéndolo al tuntún, y hay un montón de fotos de Carlos Castaneda en diferentes situaciones, con distintas personas. Desde luego es un libro tremendamente apetecible porque yo creo que todos los seguidores de Carlos Castaneda, que son muchos, que ha influido en muchas cosas, yo lo estudié en antropología, en la universidad, allí estaban sus libros. Alguien que ha influido tanto y que también ha generado tanto interés en todos los amantes del misterio y este tipo de temáticas, descubrirán por fin su verdadera historia, que es, creo, más apasionante que la que mostraba en los libros. Rápidamente, Manuel, la gente que quiera conseguir ese libro tiene una página web en donde puede pedirlo, ¿no? Sí, a mí sabes que me da mucho yo no valgo para hacer propaganda, pues que lo busquen en Google y seguro que lo encuentran, está por todos lados. No, hombre, no, dilo. Que no, tío, que a mí me da corte estas cosas. ¿Qué no decimos? Venga. Pero es que yo no las sé. El ojocrítico.info. Vale. El ojocrítico.info, ahí está la información. Madre mía, cómo sois. Y si no, en Almodía Rosavientos en 20 horas se pone la información. Nuestro perfil en Twitter la va a colocar Javier Sevillano. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos con Mado Martínez, Manuel Carvallal, Juanjo Sánchez Oro, Miguel Pedrero. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas noches.